Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental. Soy Rodrigo Alvira, y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión, este es tu podcast. ¿Qué pasa, Javi? Bienvenido. Muchos ya conoceréis a Javi de los podcasts que hemos hecho anteriormente con Carlos y con Raúl, pero hoy he traído a Javi de manera un poco improvisada. Y vamos a hablar de un tema, pero vamos a acabar hablando de otro, que me parece un tema muy interesante, sobre todo porque creo que Javi puede aportar mucho y creo que es un tema del que no hemos hablado mucho dentro del canal, y va a ser muy interesante. Vamos a estar hablando de sistemas energéticos y de la importancia de las necesidades aeróbicas en diferentes deportes y sobre todo en deportes en los que prima un poco el trabajo anaeróbico, el trabajo de potencia, la fuerza, que es para mí la parte más importante, pero sin duda tenemos que tener en cuenta el trabajo aeróbico, el trabajo de sistemas energéticos, y de esto vamos a hablar con Javi para darnos un poco cuenta de lo importante que es y de que a veces puede que sea una de las piezas que falta para la mejora de toda esa parte tan importante que es el trabajo anaeróbico, y que quizá es la pieza que falta en algunos deportistas o incluso en nosotros mismos como gente que nos gusta entrenar. Así que, bueno, Javi, preséntate. Ya te has presentado alguna vez en los otros podcasts, pero esta vez estás tú solo, así que preséntate. Buenas, para quien no me conozca, soy Javi, aunque me podéis conocer más a menudo como Physics Science. Y bueno, me dedico al tema de mi negocio de entrenamiento online, donde ayudo a muchos deportistas a mejorar su rendimiento a través de la preparación física. El tema de los sistemas energéticos es un tema que me parece fundamental porque hoy en día hay muchos mitos acerca sobre este tipo de trabajo y que creen que no puede ayudar al desarrollo de la fuerza. Y quiero agradecer a Rodrigo la oportunidad de poder explicarlo con mucho más detalle y muchas gracias por la labor que estás haciendo. La verdad que es de admirar cómo estás divulgando la preparación física, porque estás haciendo un gran favor aquí en España y la verdad que es una labor espectacular la que estás haciendo y que te animo a que sigas haciéndolo. Gracias, Javi. Pero bueno, esto se trata de ti hoy, así que vamos a ello. Vamos a hablar un poco del tema de sistemas energéticos, por qué son importantes y por qué pueden ayudar tanto a ese trabajo que le damos tanta importancia de fuerza y trabajo anaeróbico. Bueno, una de las cosas principales que hay que conocer sobre el tema del sistema energético es, para empezar, los sistemas energéticos son las vías por las cuales nuestro cuerpo utiliza diferentes vías. Por ejemplo, las vías oxidativas, las vías glucolíticas, las vías del ATP y de los fosfágenos. De manera sencilla, para poder entender cada una de ellas, es que cada una de ellas se utilizan en mayor o menor predominancia en función de la intensidad a la que se entrene. Por ejemplo, los esfuerzos de muy baja intensidad pues van a utilizar principalmente los sistemas oxidativos, más dependientes de la grasa y tal. Después, conforme va aumentando esa intensidad, los sistemas oxidativos no les da tiempo a generar suficiente nivel de fuerza para poder seguir aplicando. Entonces, ¿por qué? Porque sería demasiado lento. Entonces, a partir de ahí ya empezamos a utilizar los sistemas del glucógeno muscular, los hidratos de carbono, la glucosa. ¿Y qué pasa? Cuando ya empezamos incluso a utilizar esfuerzos de muy cortos de tiempo, pero a máxima intensidad, ya ese tipo de esfuerzos, pues, con estos sistemas no son capaces de aplicar esa fuerza, esa intensidad en esa intensidad. Entonces ya a partir de ahí necesitamos unas vías que sean mucho más rápidas, y la que tenemos más fácilmente disponible es el sistema de los ATP y de los fosfágenos. Uh-huh. Claro, o sea, la idea de todos estos sistemas es que teniendo estos sistemas a punto, digamos, nuestra capacidad de generar fuerza, puede seguir ahí, puede estar ahí, pero no va a estar ahí de manera repetida. Es decir, nosotros no vamos a ser capaces de realizar estos esfuerzos máximos que queremos realizar durante un partido, por ejemplo, durante un trabajo de fuerza, etcétera, etcétera, de la misma manera. Es decir, vamos a fatigarnos
antes vamos a ser capaces de realizar menos y eso va a hacer que consigamos menos resultados y luego cuando estemos en periodo competitivo va a hacer que seamos capaces de estar a punto en situaciones críticas mucho menos, ¿no? Eso es. Al final, uno de los factores determinantes en los deportes de intermitentes como baloncesto, fútbol y tal, hay que tener en cuenta que hay mucho esfuerzo de alta intensidad y que cuando nosotros hacemos un esfuerzo de alta intensidad se consumen muchos recursos energéticos. Sin embargo, un factor que podría determinar el rendimiento es esa disponibilidad de esos sustratos energéticos. Entonces, claro, es muy importante también no solamente desarrollar altos niveles de fuerza, porque siempre se nos ha hablado de la fuerza. Pero oye, que también es muy importante recuperarse de esa aplicación de fuerza, de esa fuerza aplicada. Y ahí entra en su lugar el desarrollo de los sistemas energéticos. Uh-huh. De hecho, siempre lo que vemos principalmente por el tema del marketing y tal, es que la pirámide del rendimiento es fundamento, el trabajo de movilidad, estabilidad, luego el trabajo de capacidad de fuerza y luego ya lo que se llama habilidades, que al final, pues bueno, no me meto en ese tema. Pero antes que eso, la base sigue, y de hecho ya lo hablaba Caldier, que mucho más importante que la capacidad de aplicar fuerza es la capacidad que tú tengas de recuperarte de ella. Entonces, en este sentido, la base del rendimiento debería ser tener una buena condición física o una buena base aeróbica. Uh-huh. Claro, mencionas a Cal Dietz, por ejemplo, Cal Dietz, una de las propuestas que hace es hacer esto a través de trabajo con cargas también. Es decir, utilizando cosas como el 1x20 o el contralateral. ¿Qué diferencia verías tú entre utilizar este tipo? O sea, si fueran exclusivos, que no lo son y está claro que se pueden utilizar a la vez, ¿qué diferencia encontrarías tú entre utilizar, por ejemplo, un 1x20 o utilizar un trabajo de hit largo o hit corto como podrías utilizar tú? Bueno, antes de eso, el tema del hit largo y hit corto, para que la gente no lo sepa, son tipos de trabajo interválicos donde se hacen cinta, en bicicleta y tal. Pero principalmente en los deportivos lo van a hacer en cinta. ¿Cuál es la diferencia principal? Pues con el trabajo de fuerza, principalmente no vas a llegar a la intensidad ni a la frecuencia cardíaca que te va a exigir, por ejemplo, el trabajo de HIIT. ¿Y esto por qué se debe? Pues porque al final, cuando tú estás corriendo, tú estás implicando mucha mayor musculatura que, por ejemplo, con el trabajo de sentadillas, que con el trabajo de press banca, que con el propio trabajo de extensión de tríceps, que entonces, pues claro, como utilizas mucha menos musculatura, el gasto energético durante ese tipo de tareas, pues no van a generarte tan buen acondicionamiento como podría producirte un HIIT. Uh-huh. Entonces, claro, de hecho, se confunde mucho el circuito rotativo con cargas, High Intensity Continuous Training, HIIT con CT, en comparación con High Intensity Interval Training. Son dos cosas diferentes que se utilizan indistintamente, pero realmente no tienen nada que ver una con la otra. De hecho, con las metodologías HIIT, lo que podemos conseguir es obtener mayores ganancias a nivel de resistencia cardiovascular y de esta forma, además, te puede permitir mejores vías de programación del entrenamiento mucho más sencillas y más eficaces para mejorar estos sistemas energéticos. Que al final, de hecho, ciertos colegas míos ya me comentan la importancia que tiene, porque es que al final, si la patata falla, como de manera vulgar y sencilla se diría, pues el rendimiento del deportista va a ser peor, independientemente de que sea muy fuerte, salte muy alto, cambie de dirección muy bien, sprinte muy bien y tal. Porque al final eso lo puede hacer una vez, pero lo que le interesa en el rendimiento es hacerlo muchas veces. Claro. Una de las cosas que pasan muchas veces, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho porque yo conmigo mismo como deportista entrenándome y siempre lo haré, le daré más importancia siempre al trabajo de fuerza, al trabajo de potencia. Pero una de las cosas que me ha pasado a mí como entrenándome a mí mismo es que me he olvidado mucho de esto. Yo cuando jugaba baloncesto no lo necesitaba porque estaba jugando a baloncesto. Mis deportistas muchas veces no lo necesitan porque ya están entrenando a baloncesto 365 días al año. Entonces
esta pérdida no se observa porque ellos ya lo llevan dentro de su propio juego. ¿Qué pasa cuando te encuentras con una persona como yo o como algún otro deportista que yo pueda entrenar que ya no compite, digamos? Es que dejas esto de lado y las ganancias que puedes tener con el trabajo de fuerza, primero, se ven reducidas porque, por ejemplo, digamos que tú trabajas con una pérdida de velocidad, esa pérdida de velocidad se traduce en menos repeticiones que tú puedes realizar, y después cuando tú de vez en cuando quieres volver a hacer un trabajo o una competición, yo por ejemplo ahora juego a baloncesto muchas veces con algunos de mis jugadores o con algunos de otros entrenadores, ¿qué pasa? Los primeros 10 minutos son espectaculares, mates, te pasas a cualquier persona. ¿Qué pasa después de esos 10 minutos? Que no pasas de campo. Entonces sí. Eso es muy importante, sobre todo para aquellos deportistas que están, como comentábamos antes, en un momento de la temporada en la cual puede ser que no haya baloncesto, que es muy raro. A mí me cuesta mucho encontrarme con ese tipo de deportistas porque siempre están dándole, pero sería interesante conseguir que esos deportistas no estuvieran dándole tanta caña al básquet y pudieran darle importancia a este tipo de trabajo y alejarse un poco del propio deporte, que de vez en cuando va bien. Eso es. Bueno, también es verdad que se puede aplicar durante la temporada como compensación de cargas. Por ejemplo, con aquellos jugadores que no tienen ese estímulo del partido, pues puede ser bastante útil para mantener esas adaptaciones, estas adaptaciones de los sistemas energéticos, del sistema cardiovascular, los sistemas oxidativos, glucolíticos y tal. Es muy importante. Pero ¿qué es lo que pasa? Que obviamente pues que no es para todo el mundo ni para todos los deportistas. Si por ejemplo un jugador de baloncesto ha jugado 25 o 30 minutos, no le va a poner un hit corto el primer día del postpartido. Eso a lo mejor podría ser mucho más interesante para un deportista que haya jugado 3, 4, 5 minutos y que necesite de una pequeña dosis. Luego además, durante la postemporada, sí, es verdad que se suele meter caña, pero como trabajo de circuito, en circuito de fuerza, pero que no llega a esa intensidad del hit. Luego sí que es verdad que hay jugadores que le están dando, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay otro tipo de deportistas que hacen tecnificación y tal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues sí, están jugando a baloncesto, pero a lo mejor ese estímulo no es suficiente para mantener esas adaptaciones cardiovasculares. Entonces, en este sentido, el HIIT puede ser una herramienta que puede ayudar a desarrollar al deportista. No es una herramienta, no es la mejor herramienta para desarrollar el rendimiento, es una herramienta más, pero que podría estar presente dentro de los programas de acondicionamiento, sin lugar a dudas. Sí, eso es. Pues vamos a hablar un poco, porque una de las cosas que sucede, yo creo que en muchos casos, es por la falta de conocimiento de muchos entrenadores, y en muchos casos porque los propios entrenadores deportivos se encargan de esto en vez del preparador físico. Es las propuestas tradicionales que se suelen hacer con el trabajo de preparación de sistemas energéticos, que puede ser, vamos a dar 3 vueltas al colegio con los deportistas, que eso me pasaba a mí mucho cuando yo jugaba baloncesto, o 3 vueltas al pabellón por fuera, o lo que sea. Entre un trabajo como puede ser ese, como puede ser de carrera continua, sin ton ni son, contra un poco, digamos, el trabajo más medido, el trabajo que tú puedes realizar, que hablábamos ahora, pues de eso, de hit corto, hit largo y conociendo un poco lo que cada uno necesita. Bueno, la principal diferencia entre los hits y los métodos continuos es sobre todo a nivel de eficiencia. Imagínate que puedes obtener las mismas mejoras en el menor tiempo posible. Pues yo quiero eso. Yo quiero eso con mis deportistas. Pues esto se puede conseguir perfectamente con el HIIT. Y principalmente se debe porque siempre se ha dicho, no, pero es que como trabaja alta intensidad, no voy a trabajar los sistemas oxidativos. Eso es un error muy común en el entrenamiento y no es cierto. ¿Por qué? Pues porque nosotros, cuando estamos en esa situación de ausencia de oxígeno, se produce un efecto que es lo que se llama el efecto EPOC, ¿vale? Que estamos en deuda de oxígeno con el organismo. Entonces, ¿qué pasa? Para recuperarnos de ese sistema, de ese gasto energético, nosotros, como ya lo hemos gastado con los sistemas glucolíticos, va a pagar esa deuda de oxígeno con los sistemas oxidativos.
Por lo tanto, permite también el desarrollo del V2+, permite mejorar las mitocondrias, que al final va a ser fundamental para al final pues seguir produciendo energía. Pero es que luego pues, además es muy interesante para los deportes intermitentes por el principio de especificidad, sobre todo en el tema de la similitud y la producción de energía, es decir, la vía energética. Con el trabajo de carrera continua, simplemente está estimulando las vías oxidativas. Y por esa razón se han propuesto los fartleks, para intentar alternar un poco. Pero ¿qué es lo que pasa? Ni los tiempos de recuperación son los mismos que en baloncesto, ni tampoco hay pausas. Algo que se ocurre con los hits, que puede haber pausas incluso. Entonces claro, con el tema del hit, el tema del entrenamiento tradicional te prepara más para ser un maratoniano. No te prepara para ser un jugador de baloncesto, un futbolista, un jugador de vóley. Entonces, pues claro, estos deportistas requieren de unas demandas cardiovasculares diferentes. Por esa razón requieren entrenamientos diferentes. Sí, está claro. Y está claro también que lo que has hecho al principio, ¿no? Obtener lo mismo más rápido. Tener lo mismo más rápido y aparte de manera más específica a lo que ese deportista va a necesitar, y que al fin y al cabo casi todos los deportes de los que nosotros estamos tratando necesitan ese tipo de trabajo. O sea, se podría incluso generalizar que los únicos deportes que no lo van a necesitar van a ser deportes como pueden ser deportes de carrera, deportes ciclismo, cosas similares que no son deportes en los cuales priorizamos tanto la fuerza. Quiero decir sobre todo que el propio deporte ya se encarga de eso muchas veces. O sea, el deporte es eso. Y nosotros no tenemos ese trabajo que hacer. Claro, ahí es lo que tú dices. El tema de estas vías principalmente ya se desarrollan con el deporte, ¿vale? Eso al final con el tema de las cargas y tal. Ahora bien, sí que es verdad que puede dar cierta orientación al entrenador para en base a ello trabajar. Pero no se ha dado mucha importancia porque es que esto ya se desarrolla en la pista. Pero durante la postemporada puede ser que los jugadores pues pierdan rendimiento. Entonces, pues una manera de mantenerlo y de forma efectiva y tal, puede ser con las metodologías HIIT. Entonces, pues es muy importante también darle buenas orientaciones al entrenador. Por ejemplo, al nivel de duración de los ejercicios, la intensidad a las que se mueven, los ritmos y tal. Y de hecho eso es algo que yo he ido perfeccionando con los años y que tengo que, por supuesto, seguir mejorando. Tengo margen de mejora todavía y que espero que siga siendo así. Porque si no, apagamos. Este trabajo de sprint, por ejemplo, de HIIT que tú comentas, por ejemplo, el HIIT corto, ¿tendría algo que ver? Por ejemplo, nosotros hacemos un tipo de trabajo que se llama Sprint Repeatability, que es la capacidad de repetición del sprint. Que es un trabajo de sprint de alta intensidad con una cantidad de descanso menor a la que realizaríamos cuando estamos buscando unas adaptaciones de velocidad, y buscamos unas adaptaciones de velocidad repetidas y mantenidas durante el tiempo. Se podría contabilizar, o sea, podría contar un poco como ese trabajo de HIIT corto del que tú hablas. Pues no exactamente. ¿Por qué? Pues porque el HIIT, porque la diferencia entre el trabajo de sprint repetido, resistencia a la habilidad para repetir, el trabajo para mejorar la resistencia para repetir sprints, lo que se caracteriza es que ese sprint, al ser sprint, porque es resistencia al sprint, se hace a máxima velocidad. Entonces requiere el máximo esfuerzo del deportista. Sin embargo, con el HIIT corto sí que se llega a utilizar esos sistemas glucolíticos, pero no llega, y aunque el carácter del esfuerzo sea muy alto, no llega a ser máximo. Entonces sí que existe una gran diferencia entre el trabajo de resistencia al sprint con referencia al trabajo de HIIT corto. Y hablando de esto un poco, ¿qué tipos de HIIT podemos encontrarnos? ¿Qué tipos de HIIT utilizas tú? Pues mira, hay muchos tipos de HIIT, pero te voy a hablar de 5 principales, que son los HIIT largos, que se caracterizan porque mantengo una intensidad dura, por ejemplo, de 3 a 4 o 5 minutos, y justamente me centro en estar al límite de la velocidad aeróbica máxima, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el objetivo de este tipo de HIIT es el desarrollo de los sistemas oxidativos principalmente. Y lo que pasa es que se alterna con periodos de descanso, a diferencia de con la carrera continua.
Luego además, a diferencia de con los hits cortos, los hits cortos se caracterizan porque tienen mayores picos de intensidad, ¿vale? Entonces, pues son, por ejemplo, en el hit largo eran de 2 a 5, 3, 4 minutos y luego ya baja intensidad. En el hit corto puedes hacerlo desde 15 hasta 30 segundos de trabajo y, por ejemplo, de 30 a 45 segundos de descanso. Entonces, la diferencia entre uno y otro es que mientras que en el hit largo la máxima intensidad está cerca de la velocidad aeróbica máxima, en el otro, pues lo que se caracteriza es porque está por encima de ella y utiliza los sistemas glucolíticos y oxidativos. Pero es que además, entre los descansos, tú puedes trabajar la capacidad aeróbica. Uh-huh. Luego después tenemos otro tipo de sprints. Están los sprints repetidos, que es una metodología que son los SIT, ¿vale? Los RST, lo que hemos comentado antes, ¿vale? Uh-huh. Lo que se caracterizan es porque tú haces un sprint a máxima velocidad intencional, a máximo esfuerzo, pero es que el descanso como tal luego pues pasivo, no haces absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no te va a permitir tanto ese trabajo de intensidad. Ahora tengo que meterle un trabajo de moderada carga o moderada intensidad, ¿vale? Entonces, pues no estás alternando vía oxidativa versus vía glucolítica, sino simplemente descansas, vía glucolítica, descanso completamente, vía glucolítica. Entonces, pues el desarrollo energético es completamente diferente. Bueno, es similar, pero que las acciones pues son más neuromusculares. Mientras que hay otros tipos de sprints que son, por ejemplo, los intervalos de sprint, que el objetivo pues al final, que es un tipo de SIT, sprint interval training, que son que tú haces una serie de sprint por tiempos y que es muy parecido al otro, pero que simplemente es que haces un sprint de más intensidad. Y luego ya tenemos los small side games o los juegos reducidos, que quiera o no, tú a través del juego, que por esa razón en el trabajo de la preparación física en baloncesto no se le ha metido mucha caña al trabajo cardiovascular, es porque dentro del propio juego, como ya hemos comentado antes, ya trabajas un propio hit, que es el juego basado en hit. Entonces, ¿qué pasa? Este se caracteriza porque es mucho más divertido, mucho más ameno, y que, quiera o no, es una manera de engañar a los jugadores mientras le estás acondicionando cardiovascularmente. Entonces, pues, este tipo de hits son los más utilizados, ¿no? Y la verdad que también puede permitir un desarrollo condicional. ¿Cuál es el principal problema de este tipo de hit? Porque sí que están muy bien este tipo de estrategias, pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que no te permite monitorizar la intensidad, no te permite monitorizar la carga. ¿Por qué? Pues porque depende de lo que hagas en el juego. Uh-huh. Entonces, claro, no tienes una evaluación tan precisa de la carga que estás aplicando. Sí. Entonces, no tienes un control directo sobre la carga que aplicas, está claro. Pero aún así creo que sí, son metodologías que son fáciles de implementar y quizá incluso consigues a veces más simplemente por el nivel de gusto, digamos, que tiene el deportista por ello. Totalmente. Dime. Nada, que totalmente. Luego, aparte, eso se podría hablar más adelante, el tema de la forma de monitorizar también se ha intentado con frecuencia cardíaca, etcétera, que eso podemos hablar más adelante sobre cómo controlar la carga ahí. Esa era la siguiente pregunta, porque, por ejemplo, nosotros, si queremos hacer juegos reducidos aquí en la universidad o incluso si queremos hacer trabajo de acondicionamiento, tenemos la suerte de tener Polar. Entonces, con Polar nosotros medimos el ritmo cardíaco y lo utilizamos para nuestro trabajo, para ver. Sería un poco como el entrenamiento basado en la velocidad, ¿no? Sí. En vez de planificar un poco el trabajo según tiempo, lo planificamos según la zona cardíaca en la que ellos se encuentren. Pues tenemos que llegar hasta X porcentaje de tu máximo y ahí ya paramos, volvemos a una intensidad menor hasta que volvamos a X por debajo de X y volvemos a meterle caña. Cuéntanos un poco cómo lo mides tú, todo un poco, ¿no? La individualización de ese trabajo, cómo lo haces tú primero y luego quizá compararlo un poco con cómo lo harías con frecuencia cardíaca, si crees que es mejor o peor o si simplemente no lo haces porque es más difícil de medir. Vale, pues yo para poder programar un hit,
yo principalmente utilizo dos tests, ¿vale? Primero de todo utilizo el test 3015, que es de Martin Buchit, que también he hecho alguna formación con él. También me he formado mucho con Bonilla sobre este tema. Y bueno, lo que se caracteriza es que con el test 3015 tú obtienes la velocidad final del test. Entonces, a partir de esa velocidad final del test, tú puedes estimar con una muy acertada aproximación de la velocidad aeróbica máxima. Y esto es importante porque, por ejemplo, con la velocidad aeróbica máxima podemos prescribir un hit largo. Entonces, pues los valores que te da el test te puede servir para prescribir una carga de entrenamiento. Luego esto lo complementas con un test de sprint. Por ejemplo, yo utilizo el perfil fuerza, la aplicación de MySprint de Pedro Jiménez Reyes, que la verdad que es muy buena aplicación, que te permite dar una estimación muy aproximada de la velocidad máxima del sprint. Y entonces, a partir de aquí, tú puedes calcular la velocidad aeróbica máxima y luego, por aparte, tú puedes individualizar la velocidad anaeróbica de reserva. ¿Qué es la velocidad anaeróbica de reserva? Es la diferencia entre la velocidad del sprint y la velocidad a la que tú principalmente eres capaz de utilizar los sistemas oxidativos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dos deportistas pueden tener una misma velocidad aeróbica máxima porque los dos acaban exactamente igual en el test, pero uno, al sprintar uno más que otro, pues pueden tener diferentes velocidades. Sin embargo, tú puedes prescribir un mismo carácter del esfuerzo a pesar de estas diferencias en la velocidad. Entonces, pues es una muy buena manera de individualizar la carga de entrenamiento a partir de estos test de evaluación. Uh-huh. A diferencia con respecto al tema de la frecuencia cardíaca, ¿por qué no interesa tanto? Yo personalmente considero que no interesa tanto con la frecuencia cardíaca. Y esto principalmente se debe a lo siguiente. Pues porque en la frecuencia cardíaca, cuando llega a una intensidad máxima, se produce lo que es una fase de meseta, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que por mucho que aumente la intensidad, la frecuencia cardíaca ya no va a aumentar. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues la intensidad se va a mantener hasta que se agoten los sustratos energéticos, ATP, fosfágeno, etc. Y a partir de ahí ya se producirá la fatiga. Pero es que además, luego aparte, es muy importante también tener en cuenta de que obviamente para un hit, como se llegan a intervalos de alta intensidad, pues principalmente no va a ser tan útil. Otro detalle al respecto, que a ver si lo iba a comentar, es que con la frecuencia cardíaca, si tú por ejemplo, utilizas el hit desde el primer momento, pues ¿qué es lo que pasa? La respuesta del V2+ es mucho más rápida que la frecuencia cardíaca, pero mucho más rápida. Entonces, ¿qué pasa? Podría infraestimar los valores del hit. Por esa razón, pues son algunas limitaciones que puede tener la frecuencia cardíaca. Uh-huh. Sin embargo, no significa que no sea una herramienta inútil. ¿Por qué? Pues porque tú, a través de la frecuencia cardíaca, tú puedes ir valorando cómo se va adaptando el corazón al esfuerzo. Pongamos un ejemplo. Si yo el hit antes me lo hacía a 180 pulsaciones y ahora me lo hace a 170, cuando está en un intervalo, en un hit largo, por ejemplo, ¿vale? Por poner un ejemplo, 160 y luego pues baja a 150, pues ya sea que ese deportista pues se ha adaptado a la carga de entrenamiento. Uh-huh. Y a partir de ahí ya podemos tener valores para poder decidir, oye, pues se ha adaptado a la carga, pues a lo mejor sería interesante incrementarla otra vez. Entonces, de esta manera te permite seguir progresando en el trabajo de resistencia cardiovascular. Esto obviamente no lo tienen todo el equipo, todos los deportistas, pero sí que puede ser una herramienta complementaria a la que yo he comentado antes, que debería ser la principal. Sí, incluso para medir el descanso, ¿no? Un poco también, para ver un poco, decir, en vez de descansar 2-3 minutos, decirle, oye, descansa hasta que tus pulsaciones bajen de X porcentaje y a partir de ahí vuelve a meterle caña.
Claro, también se puede utilizar de esa manera, pero bueno, que al final también, al final un deportista incluso suele recuperar bastante rápido. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú te centras simplemente a nivel cardíaco, a lo mejor no estamos olvidando de que viene a hacer un hit corto. Y un hit corto, quiera o no, a nivel de recuperación de sustrato energético, pues si yo, por ejemplo, bajo las pulsaciones a 60 en un minuto y los sustratos energéticos se terminan de recuperar en 2 o 3 minutos completamente al 100%, pues entonces a lo mejor no te sirve para prescribir la recuperación. Por esa razón, pues es muy importante tener en cuenta qué sustrato energético estás utilizando, qué vía metabólica quieres que predomine el entrenamiento y en base a ello también prescribir la recuperación del deportista. Por esa razón, no siempre la frecuencia cardíaca puede ser útil para prescribir una recuperación del entrenamiento. Totalmente. Creo que una de las cosas más importantes en la utilización de la frecuencia cardíaca en el trabajo de HIIT, yo creo que, aparte de que, porque hasta ahora hemos estado hablando de todo esto, de realizar este trabajo siempre en carrera. Una de las cosas con las que yo me encuentro muchas veces es, primero, deportistas lesionados que tienen que realizar un trabajo de HIIT. Eso es lo primero. Segundo, deportistas que ya tienen una gran cantidad de contactos, tanto de trabajo pliométrico como de trabajo de pista, que lo que necesitamos es realizar ese tipo de trabajo en una fuera de contacto, digamos, en bici. Muchas veces utilizamos airbikes o utilizamos bicis normales. ¿Cómo, o sea, si no se tuviera la frecuencia cardíaca, ¿tendrías tú alguna otra manera de medirlo cuando estás en un trabajo con bici, por ejemplo? Con bicicleta como tal, este tipo de, por ejemplo, con la manera que yo tengo de utilizarlo, pues que es en cinta, pues no sería tan útil. ¿Por qué? Pues porque al final la fatiga que te genera el trabajo de bicicleta versus en comparación con el de la carrera, pues no se podría prescribir. Sin embargo, en el tema del HIIT con bicicleta, en vez de utilizar la frecuencia cardíaca, podría ser mucho más interesante un potenciómetro. ¿Por qué? Pues porque al final, tú valoras la potencia que estás ejerciendo en cada pedaleada y lo mismo pasa. A mayor intensidad, pues la potencia de la pedaleada aumenta. Sin embargo, conforme tú aumentas igual va a pasar con la frecuencia cardíaca, que va a aumentar, pero va a llegar a esa fase de meseta. Sin embargo, tú puedes aumentar esa potencia de la pedaleada y que la frecuencia cardíaca no suba, por lo que he comentado de la fase de meseta. Entonces, para bicicleta y tal, sería mucho más interesante el potenciómetro. Vale. Sí, me parece bastante interesante. No sé si eso es otra cosa, que también no sé si una persona que utilice bici no tenga potenciómetro, que es bastante común también, suele pasar bastante. Claro, de todas formas, normalmente las bicicletas más modernas suelen incluir un poco qué potencia está aplicando en la pedaleada, ¿vale? Sí, tanto potencia como RPMs también, que pasa bastante. Sí, de todas formas, eso no significa una vez más que la frecuencia cardíaca no sea útil. Creo que puede ser útil, pero que obviamente pues que tiene limitaciones que hay que conocerlas. Hay que conocerlas para en base a ello pues tener una visión más global de lo que está pasando en esa persona. Eso es. Y por último, yo creo que un tema interesante es porque, vale, hemos visto que esto lo podemos hacer tanto en carrera en cinta, que es la manera más fácil de medir, digamos, porque conoces la velocidad, tienes más datos, en bici. Y si estamos hablando de directamente vamos a campo, trabajando con fútbol americano, con soccer, por ejemplo, con fútbol, irnos a un campo y poder realizar este tipo de trabajo en exterior y en carrera más específico a nuestro deporte, ¿qué harías en esos casos para utilizar una medición? Pues en ese tipo de situaciones, pues principalmente habría que dar orientación al entrenador. Te voy a poner un ejemplo con baloncesto, que es donde yo estoy más especializado, pero que perfectamente lo vais a entender para otro tipo de deportes. Pues en el baloncesto hay ciertas tareas, por ejemplo, el lado contrario, que es una tarea que al final pues estás continuamente a una intensidad bastante alta. Entonces, y no hay tanto tiempo de descanso. Entonces, tú programando el tiempo de recuperación, el tiempo de trabajo, por ejemplo, 2 minutos, 3-4 minutos
y dices que tienen que llegar a la canasta en 6-8 segundos como mucho, pues a partir de ahí tú puedes dar estimaciones de la velocidad. Entonces, claro, estimando la velocidad a la que con los segundos que tienen que tardar en pista, tú puedes escribir una intensidad de entrenamiento. Por lo tanto, pues puedes de esta manera programar un hit dentro del propio juego. No sé si me he explicado. Sí. Entonces tú, estimando los tiempos de ataque, los tiempos de defensa, tú puedes, y también los tiempos de recuperación de los trabajos, por ejemplo, si tienes que ir en una fila o no, pues tú puedes prescribir también este tipo de hits. Y quiera o no, pues son una buena forma de hacerlo de manera programada. Ahora bien, esto también quiero decir que esto no es perfecto. ¿Por qué? Pues porque dependerá mucho de nuestro propio conocimiento sobre el deporte, dependerá de tu relación con el staff técnico, dependerá mucho de cómo lo hagan los jugadores. Al final, un trabajo va a ser efectivo si lo realizan adecuadamente los jugadores. Nosotros simplemente somos guías en el proceso. Sí. Sí, lo que te refieres sobre todo para estimar esa intensidad es un poco, tú tienes una distancia que tienes que recorrer, tú le pones un tiempo a esa distancia, con ese tiempo tú estimas la velocidad a la que el deportista se tiene que estar moviendo realmente para llegar a ese punto en ese tiempo. Eso, y a partir de ahí ya puedes empezar a prescribir el tiempo que necesitan para llegar de punto A a punto B, y esa es la velocidad estimada, ¿no? Eso es. De esta manera tú puedes escribir la intensidad de entrenamiento. Muy bien. Y ya por último, hablar un poco de cuándo utilizar este trabajo. Es decir, yo una de las opiniones que tengo sobre todo es cuando tengo la suerte de que muchos de mis deportistas, una vez más, tienen trabajo deportivo durante todo el año. Una suerte, una desgracia en muchos sentidos, pero bueno, si el deportista se mantiene sano es una suerte porque mantienen esas propiedades del juego. Y yo la verdad es que tengo suerte porque me puedo centrar en lo que realmente me gusta hacer y lo que les gusta a ellos también en el trabajo de gimnasio, que es el trabajo de fuerza, potencia, pliometría, etcétera, etcétera. Pero ¿cuándo introduces tú este tipo de trabajo? ¿Cuándo te parece más útil? Y bueno, eso, ¿cuándo lo utilizarías tú sobre todo? Pues depende mucho del deportista, momento de temporada y tal, eso por supuesto. Pero sí que podría ser bastante... al final, hit siempre estamos haciendo hit, quiera o no, cuando estamos entrenando en pista y tal, pues siempre hacemos los juegos basados en hit. Pero de forma más aislada y más analítica en pista, que es como se está enfocando más la pregunta, se podría utilizar mucho más al inicio del microciclo, al inicio de la semana. ¿Y por qué? Pues por lo que he comentado al inicio, de como compensación de carga. Un jugador que haya jugado 5 o 5 minutos no va a tener el mismo estímulo que uno que ha tenido 35. Entonces, imagínate que un día en un determinado partido se le exige estar a una se le exige estar 20-25 minutos y le llega esa oportunidad. Pues si no está preparado, pues no va a jugar. Entonces, pues este tipo de trabajo va a ayudar a que cuando llegue ese momento esté preparado. Entonces, pues eso puede aplicarse al inicio al inicio de la semana, y luego después otro momento para poder aplicarlo es fuera de la temporada. Por ejemplo, con 2 días a la semana, programando un hit con su adecuada intensidad, puede ser más que suficiente para mantener esas adaptaciones cardiovasculares. Entonces, puede venir bastante bien. Lo que sí que es muy importante es tenerlo en cuenta con la fuerza. ¿Por qué? Pues porque en función del nivel del deportista y tal, pues la experiencia que tenga, el tipo de hit que hagas, pues no va a ser tan... a lo mejor no puede ser tan interesante, y puede ser interesante, más conveniente meterlo en sesiones separadas a las de fuerza. Por ejemplo, tenemos investigaciones que aclaran que haya una separación de 6 horas entre entrenamiento de fuerza versus el de resistencia. Hay otros que incluso concluyen con que puede ser mejor al día siguiente. Pero ¿qué es lo que pasa? Al final, lo que manda es el contexto, y que no siempre es así. Y que si quiere darle prioridad al trabajo de resistencia, podría ser mucho más interesante al final del trabajo de fuerza. Eso es. Por ejemplo... una forma que utilizo yo mucho es
un circuito, esta metodología de Cal-10, del 1x20, el circuito contralateral, justo al final de ese trabajo de fuerza, pues le meto un trabajo de asistencia cardiovascular. Entonces pues le puede ayudar bastante a mantener esas adaptaciones. Sí. Bueno, si le metes trabajo de resistencia después de un 1x20, igual matas a alguien, ¿eh? Bueno, depende también del 1x20, cómo lo tengas programado. Sí. Pero y también depende del tipo de deportista. Por ejemplo, hay deportistas muy entrenados que lo toleran bastante bien. Ahora bien, si lo haces, tú tienes que tenerlo bastante bien programado cuánto va a descansar ante la siguiente sesión. Porque una vez más lo que se prioriza es que pueda hacer entrenamiento. Por ejemplo, un bloque que suelo hacer yo mucho con los deportistas como postemporada, pues a lo mejor, o por ejemplo, previo a la pretemporada es el día 1 de fuerza, el día 2 del trabajo de HIIT, luego pues ya un día y medio de descanso, luego el día de trabajo de fuerza y el día siguiente el trabajo de HIIT. Entonces, pues es otra manera. Al final lo que hay que priorizar es el contexto que tengas para más allá aplicarlo. Obviamente para mí es mucho mejor la opción 2 que la opción 1. Pero oye, que si el contexto es el que tiene, al final hay que adaptarse. Eso es. Muy bien, Javi, pues tío, yo creo que ha quedado muy bien y hemos dejado cosas muy claras. Es un tema, una vez más, es un tema que no se habla mucho y sobre todo que yo no he tratado mucho porque yo tengo la suerte de trabajar con equipos que, pues eso, que en los cuales se está compitiendo casi todo el año. Ahora mismo voleibol, por ejemplo, que es uno de los deportes con los que trabajo mucho, es un deporte que no trabaja todo el año, que no están todo el día entrenando, y es verdad que las chicas, por ejemplo, sí, porque es a un nivel competitivo mucho más elevado que el de los chicos, pero tienen un mes de descanso casi al año y el resto están jugando. Entonces, y luego es un deporte también, el vóley es comparado con deportes como el baloncesto, como el fútbol o como otros deportes, que sus requerimientos de sistemas energéticos son menores que los que puede tener cualquier otro deporte, aunque sí que sigan estando ahí. Y con las chicas sí que seguimos realizando un trabajo un día a la semana de sistemas energéticos. Pero bueno, pues muchas gracias por estar aquí, Javi, y muchas gracias por la info y por el podcast. Y nos volveremos a ver seguro. Muchas gracias a ti y ha sido un momento fantástico y seguro que sí. Un abrazo, Javi. Un fuerte abrazo. Si has llegado hasta aquí, es que te has tragado todo el podcast. Quería agradecértelo porque estoy seguro de que tú eres una de las personas que más apoya tanto el contenido de los podcasts como el contenido de Spaniard Performance. Y ya que has llegado hasta aquí y que estoy seguro de que estás interesado en echarnos una mano, echar una mano a Spaniard Performance, quería recordarte que tenemos con Vitruve, que es uno de nuestros sponsors. Vitruve es una compañía encargada de crear softwares y hardwares para el entrenamiento basado en la velocidad, en este caso el mejor encoder sin ninguna duda y el mejor software para entrenamiento basado en la velocidad, y tenemos un 10% de descuento en toda la web, tanto en el encoder como en las formaciones que tienen para enseñarte a utilizar el encoder, a utilizar el software y a utilizar y implementar el entrenamiento basado en la velocidad, que es para mí uno de los pilares principales del entrenamiento del trabajo de fuerza y preparación física en la mayoría de deportistas ahora mismo. Y tenéis, como os digo, un 10% de descuento con el código Spaniard. También recordaros que si eres un deportista o eres un entrenador, ambos dos podéis acceder a los entrenamientos tanto de Spaniard Method 2.0 como Spaniard Method sin material para la mejora del salto vertical, la mejora del rendimiento o para conocer cómo programamos y cómo utilizamos los entrenamientos para nuestros deportistas. Así que nada, una vez más, muchas gracias por estar hasta aquí, por quedarte, por ver toda la información y por apoyar al podcast.